Buenas tardes, sean todos bienvenidos a IDEIS, la fiesta tecnocultural del Caribe en su versión 2020, con la que cumplimos 10 años de estar compartiendo, conectando, inspirando gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. Y hoy abrimos este espacio de charlas con la creadora de contenidos en temas de finanzas. Ella es Karen Suárez, quien nos mostrará cómo desarrollar paso a paso una estrategia inteligente para lograr nuestras metas financieras y qué herramientas tecnológicas nos pueden apoyar en este propósito. Karen es youtuber especializada en finanzas personales, realizadora del canal 13, Global Shaper del Foro Económico Mundial, administradora de empresas de la Universidad del Bosque, ganadora del premio All Mutual Periodismo en Planeación y Educación Financiera. Con ustedes, Karen Suárez. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes en la Feria Tecnocultural del Caribe en su 10ª versión. Estoy muy emocionada por hacer parte de este espacio que promueve y visibiliza los contenidos digitales pues a través de estas plataformas que son tan importantes para todas las personas interesadas en formarse desde diferentes aspectos. Soy Karen Suárez, es un gusto estarlos acompañando y agradezco también al grupo Aiken por la invitación a este espacio. Yo les voy a contar un poco de mí más adelante, pero esta conferencia justamente se llama El paso a paso para cumplir las metas financieras. Pero ¿por qué sería tan importante eso, el cumplimiento de las metas financieras? Ya lo vamos a ver. Primero quisiera como sumergirnos un poco en algo de contexto y quisiera que viéramos esta cifra que es tanto aterradora como interesante. Y nos dice que el 98% de los jóvenes colombianos están de acuerdo con que la educación financiera es importante. ¿Sí? Sin embargo, solo el 15% considera que su educación financiera es buena o excelente, mientras que el otro 13% considera que es mala o pésima. Y acá tenemos entonces dos escenarios que, como les digo, son aterradores pero muy interesantes. Y lo primero es que, bueno, que le pregunten a cierta cantidad de jóvenes y el 98% de ellos contesten sí, la educación financiera es importante. Hay una desconexión porque realmente si sabemos que es tan importante, ¿por qué no ahorramos? ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué no hacemos un presupuesto? ¿Y por qué no somos organizados realmente con el tema del dinero? Si el 98% de nosotros sabe que efectivamente esto es clave y es muy importante. Y yo aquí quiero aclarar algo y es que el dinero, para mí, en mi concepto, es una herramienta para el cumplimiento de sueños y metas. Y hay personas que justamente lo ven como ese camino para lograr impactar y para lograr trascender de alguna manera con su trabajo, con su empresa, con su emprendimiento, con lo que sea. Y para mí el dinero es eso, una herramienta que si aprendemos a manejar lo más rápido posible, además, podemos enfocarnos en lo realmente importante, que finalmente sería, por ejemplo, promover estos espacios, difundirlos, hacer lo que nos gusta, emprender sin tener esa necesidad económica detrás. Es realmente una herramienta que nos permite llegar a ciertos objetivos que tengamos y es por eso que hay que aprovecharlos. Vamos a ver otras cifras que también son bien interesantes y que ustedes seguramente están viendo en pantalla. Y esto es de una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras y se realizó en Estados Unidos. Y se hace un comparativo entre las diferentes generaciones y su capacidad para relacionarse de una mejor manera con el dinero, tomando en cuenta básicamente tres cosas. La primera es si las generaciones gastan más de lo que reciben. La segunda es si usan préstamos de tipo no bancario. Y la tercera es si ahorran para emergencias o no. Y compararon a la generación silenciosa, es decir, aquellas personas que tienen más de 66 años, a los baby boomers que van entre 50 y 66 años, a la generación X que va de 35 a 49 años y a los millennials que van de 18 a 34 años. Y se dieron cuenta de algo muy interesante que ahorita vamos a exponer de una manera un poco más clara, y es que si ustedes ven la primera parte de esta gráfica, que está la generación de más de 66 años, vemos que el 14% de esas personas gastaban más de lo que recibían. El 65% ahorraban para emergencias y el 8% usaban préstamos de tipo no bancario. Si seguimos con los baby boomers, al parecer ese nivel de educación financiera que está representado por la línea púrpura va disminuyendo. Y es que vemos que las personas que tienen en este momento de 50 a 66 años
gastan más de lo que reciben, un 16% de esas personas. Usan préstamos de tipo no bancario, del 8% pasamos al 21%. Por otro lado, también tenemos que ahorran para emergencias el 45%, es decir, ese porcentaje que era bueno se disminuyó. Y si nos vamos un poco más actual a la generación X, vemos a los de 35 a 49 años y empieza a reducirse esos niveles de educación financiera, ¿no? Primero íbamos en un 55%, luego íbamos en un 48%, luego vamos en un 38%, acá ya las personas usan más préstamos de tipo no bancario, casi no ahorran para emergencias y gastan más de lo que reciben. Y llegamos a los millennials, esos que somos bien famosos y conocidos lamentablemente por algo que, o sea, cuando te dicen millennial es porque tiene una connotación negativa. Y al menos en educación financiera así es también lamentablemente. Vemos que los millennials el 23% gastan más de lo que reciben, es decir, muchísimo más que esa primera generación silenciosa, no ahorran para emergencias y aparte usan más préstamos de tipo no bancario, que en Colombia podríamos decir, por ejemplo, que son los gota a gota. ¿Y qué pasa con ese nivel de educación financiera y esta línea púrpura que va disminuyendo? Entonces, por eso es tan importante la educación financiera y empezar realmente a conectar con los temas de manejo de dinero y de recurso económico. No por un tema de pronto netamente material, sino porque realmente, como dijimos al inicio, el dinero es una herramienta para cumplir metas y objetivos. Y si esta generación joven va empeorando de alguna manera su relación con el dinero y el manejo del mismo, entonces probablemente seamos una generación que no alcance a cumplir objetivos por algo que es muy triste, que, o sea, ¿cómo no podemos alcanzar objetivos? Porque no tenemos correcto pues manejo de nuestro recurso económico. Y es por eso que es tan importante la educación financiera. Si lo aterrizamos un poco más al caso colombiano, vemos también cifras como que entre 2010 y 2014 el ahorro bancario creció en un 2%. Y un día, bueno, a nivel Colombia se aumentó un 2%, eso es buenísimo, pero el crédito de consumo creció un 84%. ¿A qué nos referimos con crédito de consumo? Es básicamente esas cosas, esas deudas que sacamos para comérnoslo, gastarlo y que no haya un retorno. O sea, no es una inversión, es algo que literal nos vamos a comer. Creció un 84% en ese mismo lapso. Por otro lado, alrededor de las cuentas de ahorro, el 50% de las cuentas de ahorro están inactivas en este momento, es decir, las personas las abren para que les llegue de pronto una transacción, un pago para enviar un dinero y nunca más se vuelven a entender con su cuenta de ahorro. Pero se adquirieron 4,8 millones de nuevas tarjetas de crédito. Entonces vemos que entre el ahorro y la deuda estamos bien desbalanceados. Y finalmente, en 2014, alrededor de 23 millones de colombianos jugaron y apostaron en juegos de azar. Entonces, chance, lotería, apuestas deportivas, el baloto, etc. 23 millones de colombianos. Eso quiere decir que casi la mitad del país toma y hace juegos, ¿sí? Apuesta con su dinero. Pero, ojo, que el 98% sabemos que la educación financiera es importante, entonces ahí hay una desconexión bien grande. Y esta desconexión realmente la explica Richard Thaler, que es un Nobel de Economía, y se inventó un término muy interesante que se llama la teoría del empujón. ¿Qué pasa con la teoría del empujón? Nos dice que tomamos decisiones irracionales, financieramente hablando, porque son más sencillas, pero no porque sean más convenientes. Entonces, tomamos decisiones irracionales porque parecen más sencillas, pero no porque sean más convenientes, es decir, no porque esa sea la mejor decisión. Y esto se puede explicar de una manera un poco más sencilla, por ejemplo, con nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Nosotros sabemos que si tomáramos una ensalada con tomate y lechuga orgánica del huerto, sin conservantes, sin químicos, y la picáramos recién arrancada y nos hiciéramos una ensalada, esa es una decisión que es muy conveniente y que es acertada, pero con el día a día, el trabajo, el tiempo que nos queda, preferimos tomar nuestro celular, hacer un pedido en domicilio y que una hamburguesa nos llegue en 20 minutos. Y esta decisión es mucho más fácil, la tenemos más al alcance, se demora menos tiempo, pero sabemos que la hamburguesa a largo plazo no es buena para nuestra salud y los vegetales sí lo son, pero tomar los vegetales y empezarlos a preparar pues es un tema que toma mucho más tiempo. Entonces tomamos una decisión financiera porque es mucho más fácil, pero porque no sea conveniente. Entonces estamos llenos de decisiones irracionales que no alcanzamos a proyectar a futuro. Y eso pasa cuando hacemos una compra, por ejemplo, sin pensar o pasamos la tarjeta de crédito y decimos, luego yo miro cómo la pago. Eso es una decisión irracional que no está bien, pero en ese momento es mucho más sencilla. Y también podemos relacionar a otro premio Nobel de Economía,
que es la doctora Esther Duflo, y nos dice acá, como para aterrizarlo un poco más, que definitivamente la relación con la economía y las finanzas también tiene que ver como con las decisiones de vida. Y pone algunos ejemplos, por ejemplo, que el comportamiento del ser humano con sus finanzas tiene que ver en dónde está ubicado geográficamente. Si por ejemplo quisiéramos irnos a estudiar una maestría fuera del país o algo así, entonces cuando vayamos a comprar un apartamento, de pronto la decisión de la maestría se ve un poco en la balanza, o la tenemos que poner a consideración, porque definitivamente cuando ya tenemos acá un apartamento y responsabilidades financieras, eso hace que nos atemos a nuestro país. Por otro lado, que adquirimos bienes de consumo con deuda, lo que decíamos anteriormente, nos endeudamos para consumir, para disfrutar algo, pero no para invertirlo. Y un ejemplo de esto es la tarjeta de crédito. Por otro lado, otro ejemplo es entidades financieras tienen las condiciones, ¿no? Entonces, si queremos ingresar al sistema financiero y queremos sacar una tarjeta de crédito, aparte nos piden una cláusula de permanencia y aparte nos piden un seguro de vida, entonces se van como encadenando productos que hacen que definitivamente la toma de una decisión tenga implicaciones más allá de lo que podemos percibir. Y finalmente, nuestra edad, y es que entre más edad tengamos, menos capacidad de ahorro tenemos. Es por eso que entre más jóvenes empecemos, pues muchísimo mejor. Ahora sí, me presento, mi nombre es Karen Suárez, soy generadora de contenido en plataformas digitales desde el año 2013. A la fecha, pues mi canal de YouTube tiene aproximadamente 81.000 seguidores, tenemos una comunidad en general de más de 100.000 personas. Ustedes me encuentran como Karen Suárez, Karen con M en todas las redes sociales, y me dedico, como les digo, a generar contenido sobre finanzas personales de una manera un poco más amigable, porque hace 7 años que inicié con mi canal me di cuenta que habían economistas y personas encorbatadas que hablaban sobre los fenómenos que ocurrían alrededor del mundo, pero que en ese momento no había una persona que los aterrizara a conceptos sencillos y que pudiéramos relacionar con las decisiones que tomamos día a día. Y es por eso que decidí hacer mi canal. Quisiera también que vayan y lo exploren, me dejen sus sugerencias de videos. Allí ustedes van a poder encontrar cómo ganar dinero adicional, cómo profesionalizarse en un área, cómo invertir, cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar de manera sencilla, cómo meternos en los mercados financieros con montos muy pequeños, así que están invitadísimos. También somos el primer canal de habla hispana que interpreta su contenido original en lengua de señas colombiana, es decir, la lengua que utilizan las personas de la comunidad sorda. Imagínense si para nosotros este tema es un poco complejo, las tasas de interés y el ahorro y la economía, ¿cómo será para una persona que pues no puede escuchar? Y es por eso que si ustedes tienen alguna persona de la comunidad sorda cerca a su círculo, también le pueden enviar estos videos para que inicie con su educación financiera. Estos son algunos de los videos que pueden encontrar. Este es Plata versus Rata, que es un test que ya casi vamos a hacer, así que vayan alistando el lápiz y papel. Y Rata versus Plata nos va a decir que también estamos manejando nuestro dinero con unas sencillas preguntas. También está la explicación de fenómenos económicos sobre, por ejemplo, por qué sube o baja el dólar en un determinado tiempo. También está, por ejemplo, cómo es que un virus, aparte de afectar la salud de las personas, también afecta la economía. Y tenemos videos sobre herramientas, entonces por ejemplo cuáles son las mejores aplicaciones financieras, cómo hacer un presupuesto sencillo, cuáles son las mejores apps para invertir, todo eso lo encuentran en el canal, así que invitadísimos a que vayan, se suscriban y también me dejen su contenido recomendado. Tenemos también un proyecto del que estoy supremamente enamorada y que actualmente estoy dirigiendo y se llama Valorízate, y es el primer magazine web dedicado en exclusiva a finanzas personales. Este proyecto surgió como un hijito de la cuarentena, en donde con una empresa maravillosa que se llama Clever Finance decidimos hacer un magazine para explicar a las personas esas cosas que uno nunca entiende del mundo adulto y que nadie les sabe explicar. Se los explicamos ahí en Valorízate, así que también invitadísimos a que nos sigan en este proyecto. Ahora sí, ¿están listos con lápiz y papel? Voy a ir haciendo unas preguntas y ustedes simplemente van a tener que contestar sí o no a estas preguntas. Entonces, después de esto, vamos a contar cuántas respuestas con sí tuvieron para determinar si están en un buen nivel de educación financiera o no. No quiero que esto se vuelva como punitivo, uy, no, tuvo todo mal, esto no lo tienen que entregar, no lo tienen que marcar, no se los voy a pedir, no se preocupen, pero es una manera de saber cuáles puntos podemos mejorar desde hoy mismo para empezar a relacionarnos mejor con el dinero y también pues empezar a cumplir nuestras metas financieras, que finalmente pues es el nombre de esta conferencia. Así que espero que ya tengan lápiz y papel, o si no en el celular, donde puedan. Les voy a ir haciendo la pregunta y ustedes contestan sí o no. ¿Listos?
Iniciamos con este test financiero. Pregunta número 1. ¿En algún momento del año se toman un tiempo para definir y escribir unos objetivos claros en relación a sus finanzas? Es decir, a final de año o a inicio de año o a la mitad del año, en un tiempo en el que sea, ustedes se sientan y dicen, oiga, no sé, este mes quiero ahorrar tanto, este año voy a ahorrar tanto, voy a aumentar mis ingresos. ¿Lo escriben, lo definen, sí o no? Aquí las preguntas, como que coloquen lo primero que se les venga a la cabeza, porque si uno dice, uy, pero si tal vez cuento esa vez que medio pensé en mis metas, no, eso es un no, toca definirlas y escribirlas. Pregunta número 2, organicen en un sitio especial las facturas y demás soportes de las cuentas a pagar, ¿sí o no? Tienen un cajoncito, una carpeta, lo que sea, en donde coloquen los recibos, las matrículas, todo eso. Bien, número 3, ¿tienen un presupuesto por escrito? ¿Sí o no? Es decir, ¿cuánto se van a gastar? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto gastan? Número 4, comparan los ingresos con los gastos realizados durante un periodo determinado. Es decir, si tienen su presupuesto por escrito y una vez termina el mes o la semana o el día en donde tenían ese presupuesto y comparan y se dan cuenta que eso casa. Si la respuesta a la pregunta número 3 fue no, es decir, que no tienen un presupuesto por escrito, entonces esta también sería que no, ¿vale? Número 5, ¿gastan menos de lo que ganan? La pregunta que hacía la encuesta nacional de finanzas que vimos al inicio, ¿gastan menos de lo que ganan o a final de mes tienen que pedir prestado para lograrlo? Número 6, ¿ahorran dinero mensualmente? Muy importante, ¿tienen un hábito de ahorro mensual? ¿Sí o no? Número 7, comparan precios antes de tomar una buena decisión de compra, es decir, cuando van a hacer el mercado, de pronto cuando, no sé, van a hacer una compra por internet, ¿empiezan a comparar precios o se van siempre con la primera opción? Número 8, ¿tienen determinado un límite mensual fijo de sus ingresos para pagar los gastos? ¿Un límite mensual fijo de sus ingresos para pagar los gastos? Número 9, ¿toman sus decisiones financieras con cabeza fría? ¿O compran, no sé, con emoción o invierten con emoción? Número 10, ¿pagan todas sus cuentas cumplidamente? Ahí pueden escribirle a través del WhatsApp al amigo que le debe, oiga, hablando de esto, usted me debe plata. Número 11, al pagar con tarjeta de crédito, ¿difieren a una cuota las compras de consumo? Recuerden, el mercado, el café, la comida, cosas que no nos retornan en la inversión, aparte de un lindo momento, pero que no nos van a dar dinero de vuelta. Número 12, ¿están conformes con su situación financiera actualmente? 13, antes de realizar una compra, piensan si pueden costearla y cómo la van a pagar. O cierran los ojos, pasan en la tarjeta y yo luego miro qué hago con eso. Y número 14, ¿han consultado alguna fuente experta para mejorar la forma en que organizan sus finanzas? Y si lo han hecho, esta conferencia se considera como la consulta, así que pónganse sí. O si, no sé, han ido a algún asesor especializado que les diga, que les ayuda a proyectar sus metas y números. Bueno, ahí pueden pensarlo sí o no. Vamos a ver los resultados. En este momento voy a dar un par de segunditos para que ustedes empiecen a contar cuántas respuestas tuvieron positivas, es decir, a cuántas preguntas de las que acabamos de hacer contestaron que sí. ¿Listo? Si ustedes tienen sí mayor a 12, quiere decir que se pueden considerar personas organizadas con las finanzas y que con solo unos pequeños ajustes van a poder cumplir sus metas financieras. Si ustedes tuvieron sí entre 6 y 11, tienen bases sólidas, pero pueden reforzar ciertos aspectos para empezar a cumplir esas metas. Y si ustedes tienen sí igual a 5 o menor a 5, tienen que pensar inmediatamente en un cambio de hábitos para lograr el cumplimiento de sus metas financieras. Ahora, ese test, como les dije al inicio, no es punitivo ni es para decirles, ay, qué mal lo hicieron ni nada, sino para que ustedes vean que con estas 14 acciones podemos mejorar de una manera muy fácil el manejo de nuestro dinero. Si no tienen un presupuesto, pues entonces construyan un presupuesto. Si no ahorran mensualmente, empiecen desde este mes a ahorrar mensualmente. Si no comparan los gastos que hacen con lo que tenían escrito, entonces empiecen a compararlo. Creo que ahí lo importante es tomar como esa lista de chequeo, devuelvan este video, guárdenlo y empiecen a realizar esas acciones para mejorar el manejo de su dinero.
La buena noticia es que se puede hacer desde hoy mismo, no es necesario pues preparar algo adicional, sino simplemente se puede generar un cambio de hábitos ya. ¿Recuerdan sobre la desconexión que hablábamos de que, el 98% de los jóvenes en Colombia saben que la educación financiera es importante, pero nadie ahorra? 23 millones de colombianos apuestan en juegos de azar, solo el 2% de las cuentas de ahorro están activas y se adquirieron millones de tarjetas de crédito. Siento que es porque ahí pasa algo como instintivo con nosotros, y es que tenemos modelos de referencia como nuestros papás, nuestros hermanos mayores, nuestros profesores, y vemos que ellos toman decisiones financieras basados en su experiencia, y como los vemos desde pequeños sentimos que eso es lo correcto. Y es como un banco de peces, en donde si un pececito gira a la derecha, entonces todos los pececitos giran a la derecha. Si van a la izquierda, todos los peces van a la izquierda. Y eso es para protegerse de los depredadores. Y claro, uno no quiere hacer nada diferente a lo que han hecho sus modelos de referencia, porque diremos como, uy no, ¿qué tal me equivoqué con esto? Entonces prefiero como seguir el banco de peces para saber que voy a estar a salvo y que voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a mirarnos como si fuéramos un banco de peces y a cambiar esos hábitos que no necesariamente son buenos con relación al dinero. ¿Y estos hábitos cómo se cambian? Con la ejecución, la fuerza de la ejecución. Es decir, uno no va, digamos, a fortalecer su físico si no se levanta y hace abdominales, ¿no? Uno no va de pronto a estar sano mentalmente si simplemente no lee sobre eso, si no se toma un espacio para él, si no hacemos consulta con respecto a nuestra salud mental. Entonces tenemos que empezar a ejecutar. No hay otra forma, no hay manera de, voy a hacer mi presupuesto, pero no lo voy a seguir. Es decir, la ejecución aquí es la reina. De todas maneras, algo sucede con la ejecución, y así como no nos dan ganas de levantarnos y ahorrar inmediatamente, y no nos dan ganas de levantarnos y comer saludablemente todo el mes, pues, y es que algo pasa con la ejecución acá, y es que la ejecución no es para nada sexy. Es aburrida, es cansona, es difícil de implementar, pero hay algo que sí es muy sexy, y es la estrategia. La estrategia es muy sexy, y es por eso que aquí vamos a empezar con la estrategia a implementar ese paso a paso para cumplir nuestras metas financieras. Yo tuve la oportunidad de asistir a la cumbre de jóvenes líderes más importante del mundo, que se llama One Young World, y en One Young World hubo un ponente peruano que se llama Fernando Tamayo, y decía: somos la primera generación con la posibilidad real de erradicar la pobreza. Es decir, nosotros los que actualmente poblamos el planeta y que estamos en nuestras, digamos, diferentes actividades, somos la primera generación que puede erradicar la pobreza. Y este es un mensaje supremamente poderosísimo, porque eso quiere decir que por primera vez en la historia tenemos este chance. Pero, como dicen en los aviones, antes de colocarle la máscara de oxígeno a la persona, colóquesela usted primero. ¿Y cómo vamos a erradicar la pobreza del mundo si nosotros no tenemos con qué sostenernos, si siempre andamos endeudados, si andamos angustiados por eso? Y es por eso que vamos a establecer ese paso a paso para ayudarnos primero a nosotros mismos y luego pues poder ayudar a los demás. Y este es básicamente la estructura que vamos a ver a continuación. Tenemos acción, ahorro, inversión y diversificación. Vamos a verlas una por una y de una vez con cosas para ejecutar, pero también con estrategias para implementarlo. Vamos primero con el ahorro. La acción, perdónenme. Vamos primero con la acción. Este es un reno en sandía, los hacía mi abuelo. Y mi abuelo era un apasionado por el mundo de la cocina y era especialista en realizar esculturas con la misma. ¿Qué creen que le dijeron a mi abuelo, sus papás, cuando él dijo, bueno, quiero dedicarme a hacer animalitos en comida? No, mijo, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a tirar su vida? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Pero miren que mi abuelo logró identificar una acción, sí, generar dinero con eso, y finalmente fue un chef muy exitoso que viajó por el mundo a través de cruceros y demás, porque tenía una especialidad en algo que nadie le apostaba. Es decir, ¿quién le va a creer a alguien que hace animales en comida y que va a vivir de eso? Podría parecer difícil, ¿no? Este es Jimmy. Jimmy es un amigo que se dedica exclusivamente a probar videojuegos. Entonces le envían consolas, él detecta errores en los videojuegos, manda su retroalimentación y Jimmy se dedica a jugar, va a ferias, se gana todos los concursos, es una persona que se dedicó a jugar.
Yo no sé qué le habrá dicho la mamá a Jimmy, pero imagino que sería algo como, ya levántese, ¿qué es esas horas de jugar? Tantas horas seguidas, pero miren que Jimmy puede vivir de eso y disfruta, ¿sí? También de este hobby que finalmente también se vuelve como una profesión. Y esta persona también se llama Juan Suárez y es egresado de la Universidad El Bosque, y Juan estudió primero cocina y luego estudió administración de empresas en esta universidad y tiene un emprendimiento divino que se llama Sushi en Casa. ¿Y qué pasa con Sushi en Casa? Él va hasta la comodidad de la casa, luego les cuento qué está haciendo en pandemia, pero va hasta la comodidad de la casa de las personas y los enseña a hacer rollos de sushi, ¿sí? Entonces les enseña cómo cortar el pez, cómo ensamblar los rollos, entonces la familia empieza a aprender, o las personas que estén interesadas en este servicio hacen concursos de a quién le quedó mejor el bocado. Es una experiencia muy agradable, dura un par de horas y deja la cocina impecable. Entonces ese es un gran emprendimiento. Les cuento a modo como de generalidad qué está haciendo ahorita en la pandemia. Ahora envía los kits de sushi, las personas se conectan a través de un Instagram Live y Juan sigue haciendo sus clases. Y aquí entre nos, creo que a Juan le está yendo mejor en la pandemia que antes de ella, porque su capacidad operativa era, ok, máximo 3 eventos al día, no hay más horas. Pero yo le he visto conectados 80 personas en Sushi en Casa. Entonces, pues invitadísimos también a que pasen y lo vean. Entonces, miren que tenemos 3 ejemplos de personas con ideas que a simple vista parecería que no pueden generar un ingreso o que uno no puede vivir de eso, pero miren que sí, videojuegos, enseñar a cocinar y hacer escultura, cosas que uno creería a simple vista, no, pues ¿quién va a vivir de eso? Se puede vivir de eso y se puede generar un ingreso. Este es otro emprendimiento que se encontraba en la ciudad de Bogotá, se llama Martina Pepina, y les voy a contar. Es la historia de una niña que se llamaba Martina y quería sentirse como una supermodelo durante un día entero. Y entonces le dijo a la mamá, quiero pepinillos en los ojos, quiero que me hagan las uñas, quiero ponerme alas, quiero desfilar en una pasarela. La mamá dijo, listo, te voy a hacer esa fiesta, invitó a las amigas, a todas les hizo manicure, se sintieron como unas princesas durante un día. Y esa noche una amiga de Martina llegó a su casa y le dijo, mamá, qué fiesta tan espectacular, yo quiero una fiesta igual. Y la mamá le dijo, yo no tengo tiempo para hacer eso, venga, llamo a la mamá de Martina a ver si me hace una fiesta igualita y pues yo le pago por ese servicio. A esa segunda fiesta que hicieron, una niña llegó esa noche a donde su mamá y dijo, quiero una fiesta igualita, y fue un voz a voz tan grande que Martina Pepina alcanzó a tener un edificio de 3 pisos absolutamente rosado en la ciudad de Bogotá y empezó a generar pues mucha empatía con una idea de negocio muy sencilla. Miren que fue un voz a voz, fue algo que se probó a un bajo costo y que eventualmente pues fue muy exitoso. Seguramente muchos de nosotros también jugamos Pokémon Go y es, para aquellos que no la conozcan, una reconocida serie anime en donde teníamos que cazar a unos Pokémones, así se llaman como estas criaturas, y Pokémon Go es un juego básicamente en donde a través de la pantalla de tu celular podías ver a los Pokémones y cazarlos. Hay unas bases, ¿sí?, en el juego en donde salen muchos Pokémones y se llaman las Poképaradas. Y en las Poképaradas la gente se reunía mucho y empezaba a cazarlos porque ahí salían los Pokémones. Una niña en Estados Unidos tenía, digamos, la intención de comprarse un computador, pero no quería pedirle el dinero a sus papás, ¿sí? Una niña de 11 años. Y esta niña en una de las Poképaradas puso una estación en donde vendía papitas y gaseosa del color de los equipos de Pokémon. Entonces, claro, si uno iba como un obsesionado por esta serie y cazaba un Pokémon y veía a una niña, pues uno le hacía la compra a la niña. Quiero decirles que esta señorita se hacía $100 diarios vendiendo papitas y limonadas. Alcanzó a abrir 3 puntos más en su pueblo y yo creo que aparte de comprarse el computador, tuvo un gran inicio como emprendedora. Imagínense $300 diarios con una pequeña acción que es posicionarse en un lugar, vender y fidelizar a las personas. Claro, Pokémon no duró como con su éxito toda la vida, pero sí sus 3 meses, entonces ahí háganle las cuentas también a esta niña que pues es muy brillante en el emprendimiento y que identificó una oportunidad en el mercado. Entonces, ¿cómo podemos descubrir qué aprender para generar dinero? Y por eso esta sección se llama acción, porque no podemos ahorrar si no tenemos dinero, no podemos invertir y no podemos diversificar. Primero tenemos que hacer una acción que nos permita ganar ese dinero, ¿sí? Y posteriormente pues desarrollar los otros pasos. Hay que aprender y hay que dedicarle tiempo a aprender. ¿En qué cosas? Básicamente, primero, ¿qué te apasiona? ¿Qué te hace saltar de un brinco de la cama? ¿Qué no te daría pereza hacer? ¿Qué te apasiona y qué te gusta lo suficiente para continuar constante sobre ese camino? Muy, muy importante. Número 2, ¿qué haces excepcionalmente bien? ¿Sí?
O sea, ¿qué hacemos mejor que los demás? Y esto usualmente uno no se da cuenta, sino hasta que un amigo le dice, uy, usted es bueno dibujando, usted es bueno editando, usted es bueno hablando en público, usted es bueno con Excel. Pregúntenle a un buen amigo en qué creen, ¿sí? Que son excepcionalmente buenos, ¿vale? ¿Qué se les facilita? Y finalmente, ¿qué necesita la sociedad? Y de verdad, solo hace falta prender el televisor a las 7 de la noche para ver noticias y darse cuenta que este país y la sociedad en general necesita de todo y con urgencia. Necesita médicos, necesita artistas, necesita personas que estén relacionadas con el mundo del emprendimiento, necesita productores audiovisuales, necesita matemáticos, economistas, ingenieros, mejor dicho, el mundo necesita de todo. ¿Sí? Y hay que aprenderlo a aplicar para sanar como esa necesidad que tiene el mercado. Y en la intersección de esas tres cosas, de qué nos apasiona, qué hacemos excepcionalmente bien y qué necesita la sociedad, está la magia. Y ahí es cuando empezamos a aprender sobre eso para empezar a generar un ingreso. Esta intersección es más ampliamente conocida como el Ikigai, que es básicamente encontrar un propósito que aparte impacte la sociedad, que cumpla nuestro propósito individual, pero que también podamos ganar dinero con él. El Ikigai tiene contempladas más cosas, así que ustedes pueden adelantarse, ir buscando y hacer el ejercicio del Ikigai para saber qué les apasiona, qué hacen bien, qué necesita la sociedad y por qué les pagarían. Entonces, este es como el resumen de esta sección, que es una acción, ¿vale? Ahora vamos con la segunda parte. Una vez que tenemos una acción para generar un dinero, vamos con la parte del ahorro. Y ya vimos, ¿no? Que el 98% de los jóvenes creemos que la educación financiera es muy importante. Voy a mostrarles unos ejercicios de gimnasia financiera y no se tienen que levantar ni estirarse, no se preocupen, no los voy a hacer mover físicamente, pero sí unos ejercicios que tienen que empezar a practicar todos los días para generar ese hábito del ahorro, que pueden parecer sencillos, pero que a largo plazo definitivamente van a ser una herramienta que nos va a ayudar a ahorrar, ¿sí? Entonces, son 3 retos básicamente. El reto de las 52 semanas, el reto de las cuentas y el reto de la botella. Vamos a ver entonces cómo son estos retos. Empecemos con el reto de las 52 semanas. Un año tiene 52 semanas y lo que vamos a hacer es intentar, desde esta misma semana si es posible, guardar un monto de dinero que vamos a empezar a duplicar, ¿sí? Entonces, supongamos, ahorramos 1,000 pesos esta semana, la siguiente semana 2,000 pesos, la siguiente semana 3,000 pesos, la cuarta semana 4,000, la quinta 5,000, la sexta 6,000 y así sucesivamente. Entonces vean que vamos a ir colocando de a 1,000 pesos más. Si ustedes pueden empezar con más, buenísimo. Si pueden empezar con menos, también está muy bien. Lo importante es que poco a poco se vaya aumentando, ¿sí?, el monto que vamos aportando. ¿Y por qué se hace de manera progresiva? Eso es muy interesante y es que el cerebro es un poco perezoso y se siente incapaz de lograr grandes metas que de pronto los números no nos caben en la cabeza. Si uno dice, listo, en 6 meses voy a ahorrar 1,000,000 de pesos, el cerebro empieza a decir, no lo creo, tú no ganas plata, vives con tus papás, ¿qué te pasa? No va a pasar. Entonces creo que es una manera de engañar un poco al cerebro y decir, esta semana ahorro 1,000 pesos. O sea, la meta es tan fácil aparentemente que el cerebro va a decir como, pues sí, todo el mundo puede ahorrar 1,000 pesos o la mayoría de nosotros. La segunda semana 2,000 se puede, la tercera semana 3,000 se puede y va aumentando un poco la dificultad. Lo interesante de este reto es que se va a poner un poco más candente en la semana 30, 31, 32, porque vamos a tener que ahorrar 31,000, 32,000, 33,000, 34,000 y así sucesivamente. Si ustedes se ponen muy juiciosos antes de que termine esta semana y empiezan a ahorrar sus primeros 1,000 pesos, para septiembre del 2021 van a tener ahorrados 1,378,000 pesos, que no es una cantidad despreciable de dinero que puede ser utilizada para múltiples cosas, para el pago de una deuda, para el pago de unas vacaciones, para el pago de una herramienta para trabajar, mejor dicho, las posibilidades aquí son infinitas, así que de 1,000 en 1,000 se puede empezar a ahorrar un monto como este, así que lo ideal es que empiecen hoy mismo, ¿sí? Dispongan un lugar y empiecen con sus primeros 1,000 pesos. Nos vamos con el segundo reto, el reto de las cuentas. Y aquí básicamente no hay que hacerlo de Diomedes Díaz, que toda la plata que llega a mis manos me la gasto en mujeres, bebida y no sé qué más cosas. No, llega un dinero y vamos a ahorrar, ¿sí? Hagan de cuenta que se les perdió esa plata, hagan de cuenta que se la prestaron a un amigo mala paga, hagan de cuenta que la empresa les pagó incompleto, mejor dicho, llega el dinero y ustedes ahorran por aparte. ¿Qué pasa antes y digamos con lo que estamos luchando? Llega un dinero y decimos, bueno,
qué hay para dañar, a dónde vamos a ir, qué domicilio vamos a pedir, y nos gastamos un montón de dinero por la emoción, una decisión irracional que no es más conveniente. Gastamos ese dinero, luego a duras penas podemos como cubrir nuestras necesidades así a tope, y al final del mes decimos, pero ¿cómo voy a ahorrar? A mí nunca me alcanza para ahorrar, simplemente yo no puedo ahorrar. Entonces lo que les propongo es una inversión, ¿sí?, de esas cuentas. En vez de el dinero primero que llega, gastarlo, es ahorrarlo. Con lo que nos queda podemos cubrir nuestras necesidades básicas, transporte, servicios, arriendo, cuotas, y finalmente, sí, dense un gustico, porque para eso también es la vida. Pero aunque nos merecemos esos gustos, porque es lo que dicen las personas, yo me lo merezco, me parto el lomo trabajando, claro que sí, se lo merecen. Lo que no se merecen es estar mal financieramente, endeudados y siempre con el agua al cuello por no saber manejar el recurso económico. Así que ahorrar, cosas necesarias, y finalmente gastar. Recuerden, esta es el orden ideal y ojalá se pueda hacer así desde su siguiente ingreso, para que ahorren antes de gastar. Entonces, ahorrar antes de gastar es una buena decisión. Ahorrar antes de gastar. Quiero que también nos llevemos esto en este espacio. Hay una manera un poco más compleja, si quisiera decirse, o más bien más completa, de realizar una división de nuestro presupuesto de una manera mucho más sencilla. Acá estamos viendo presupuesto, ¿no? Pero mucho más básico, y con algo se debe empezar, así que está buenísimo. Este método se llama las 6 cuentas de T. Harv Eker. T. Harv Eker es un autor de un bestseller que se llama Los secretos de la mente millonaria, en donde explica por qué nos relacionamos con el dinero de la manera que lo hacemos, es decir, por qué se nos hace fácil o muy complicado mantenerlo, y dice que las personas deberíamos dividir nuestro dinero en 6 cuentas. Estos porcentajes que vamos a decir a continuación son los sugeridos y los ideales, ¿no? Sé que hay condiciones que uno no puede controlar, sé que de todas maneras hay situaciones muy difíciles, entonces estos son tan solo porcentajes sugeridos, y lo ideal es que lleguemos a colocarlos pues en lo que él nos dice, ¿no? Pero si podemos empezar con un porcentaje un poco mayor o menor de lo que vamos a decir a continuación, también está muy bien. La primera cuenta, es decir, ustedes van a coger su dinero y lo van a dividir en 6. El 55% de eso tiene que ir para necesidades básicas. Es decir, él nos propone que vivamos lo básico con la mitad de lo que nos ingresa. Y esto puede parecer muy loco y podemos decir, no, pero ¿cómo se le ocurre? Yo antes tengo que pedir prestado para llegar. Listo, está bien, eso sería lo ideal, como les digo, pero si ustedes empiezan con un 90%, está bien, si empiezan con un 80%, está bien. Lo ideal es empezar a dividirlo en estas cuentas que vamos a explicar a continuación. Necesidades básicas, ¿no? Entonces, transporte, arriendo, servicios, comida, cosas que literalmente necesitemos para vivir, 55%. Hay una cuenta que se llama libertad financiera y básicamente se refiere a las inversiones. Y coloquemos un ejemplo de esto. Gabriel García Márquez hizo 100 años de soledad una sola vez, y ahorita, incluso después de su fallecimiento, sigue recibiendo regalías por ese libro. O Shakira hizo su disco Pies Descalzos una sola vez, y a sol de hoy sigue recibiendo regalías cada vez que se descarga su álbum, se compra su álbum o se escucha una canción en alguna plataforma digital. No les estoy proponiendo vuélvanse escritores ni cantantes, pero sí lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, comprar acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, y a final de año, si a esta empresa le va muy bien o sube su precio, nos van a dar un porcentaje de esas ganancias, y nosotros no tendremos que estar presencialmente trabajando para que nos llegue esa regalía, sino que invertimos y empieza a llegar eso adicional. Entonces, el 10% de su dinero, por favor, a invertirlo en justamente inversiones. Entonces, opciones de inversión. La cuenta número 3, largo plazo. Estas son básicamente metas que no se pueden cumplir de la noche a la mañana. Por ejemplo, la cuota inicial de una casa, por ejemplo, el semestre de universidad. Es decir, uno no puede ahorrar un mes y de pronto ya tenerlo, sino son metas a largo plazo, 10%. La siguiente, y acá no hay mucho que decir, es ocio, es decir, gástenlo en lo que ustedes quieran. Ocio, domicilio, regalos, un gustico, lo que ustedes quieran, 10%. La cuenta número 5 es la de educación, y aquí no me refiero necesariamente a educación formal, sino puede también ser un diplomado, ¿sí? Un curso a través de internet, un libro, pagar la conferencia a alguien que admiren mucho, 10%. Y finalmente, donaciones. La cuenta número 6, una de mis favoritas, y es que yo creo firmemente que cuando uno da, uno recibe de vuelta. ¿Y qué va a pasar con las donaciones? Que es un 5%, él nos sugiere, T. Harv Eker, es que vamos a acostumbrarnos a siempre ayudar
y a brindar una ayuda de tipo monetario, independientemente de lo mucho o lo poco que tengamos. Hay personas que dicen, cuando yo tenga mucha plata ayudo a todo el mundo, pero de pronto ese camino toma un poco más, estoy segura que seguramente sí, estoy segura que llegan, pero ¿qué pasaría si empezáramos a donar el 5% a causas sociales que nos agraden, a causas que de pronto representen un ideal que tengamos, o por qué no, a un familiar, un amigo que sepamos que está en una situación muy precaria y que de pronto no podemos ayudarlo? Entonces, 6%, 6, cuenta número 6, donaciones, que es del 5%. Hay personas que lo dividen en su caja, hay personas que, como yo, lo dividamos en sobres, y esto es muy interesante porque cuando mis amigos me decían, bueno, vamos a salir, yo decía, mi sobre de ocio ya se acabó, no puedo, pero muchas gracias, en el siguiente mes que vuelva a llenar mi sobre. Hay una herramienta muy interesante que ahorita les voy a compartir para que lo hagan de manera digital. Por ahora, vamos al reto de la botella. El reto de la botella es básicamente, es la más sencilla, la más automática y también la más chévere de ver, es tomar una botella de cualquier denominación, de 3 litros, de 1 litro, de lo que quieran, y empezar a ponerle monedas. Eso es todo. Eso sí, con una meta escrita, péguenselo a la botella, y eso se lo inventaron los mexicanos, se llama el reto de los 10 pesos, porque tomaban sus monedas de 10 pesos y empezaban a colocarlas en esta botella y veían cómo crecía su ahorro. Acá puede ser con billetes si ustedes quieren, con monedas de 500, con monedas de 1000. Esto es interesante porque no tienen que ponérselas a contar antes de meterlas, sino es una sorpresa al final y es un dinero extra que seguramente nos va a sacar de algún apuro. Puede ser un fondo de emergencias o puede ser el pago inicial de algo. Y como vemos, pues es mucha cantidad de dinero porque las monedas son engañosas. Como dice el dicho, cuida los pesitos que los millones se cuidan solos. Para empezar a ahorrar, distribuir en cuentas y tener incluso un guardián de sus ahorros, los invito a que busquen Nequi, que es una aplicación que es legal, está regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, es gratuita y la abren con su número de celular. ¿Qué pasa con Nequi? Que podemos distribuir nuestro presupuesto en bolsillos, podemos hacer metas y resguardarlas con diferentes opciones. Entonces, si ustedes van a sacarla, le piden, por ejemplo, que su amigo la desbloquee, ustedes pueden como delegar a un amigo esa tarea, o ustedes pueden bloquearla hasta cierta fecha de no voy a tocar esa plata y solo me la libera hasta esta fecha. Es una aplicación muy interesante, como les digo, es gratuita y está regulada, es legal, así que ese es como el recomendado de este momento. Vamos a ver el siguiente video y ya continuamos con el siguiente paso.ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับอ๋อไม่ได้
เงินลดลงทุกวันเก็บอย่างเดียวไม่พอ Yo creo que así como ustedes tuve la misma reacción, creí que con el ahorro se cumplían las metas y se podía llegar. Y miren que sí, aunque seamos muy juiciosos con el ahorro, si simplemente ahorramos y no invertimos, pues nuestro dinero pierde capacidad adquisitiva por un fenómeno que se llama la inflación, que es el aumento generalizado de los precios. Es decir, lo que comprábamos con 1.000 pesos hace 4 años no es lo mismo que podemos comprar con 1.000 pesos actualmente. Entonces es por eso que es tan importante invertir. Acá vamos a dar unas nociones básicas para que la tengan en cuenta al momento de tomar una decisión de inversión. Y básicamente son 3 cosas. Número 1, el tiempo. Número 2, el monto. Número 3, el perfil de riesgo. El tiempo se podría ver desde 2 aspectos, ¿sí? El primero es el tiempo en que nos retorna esa inversión. Porque si necesitáramos, por ejemplo, un dinero para el siguiente mes, invertirlo 2 semanas antes de necesitarlo no es sabio. ¿Sí? Depende mucho de la inversión, pero si ustedes dicen, no, este dinero es para invertir y yo lo necesito por ahí dentro de un año, entonces pueden empezar a establecer ese horizonte de inversión. Es diferente si lo necesitan a 6 meses, a 2 años, 5 años o 10 años, si no necesitan la plata inmediatamente. El tiempo, muy importante. Y también está pues que miremos realmente si se pueden hacer retiros o no de esta inversión. Sería terrible, por ejemplo, que invirtiéramos 1.000.000 de pesos que necesitamos dentro de 2 meses, pero que aparte pues el instrumento del que vayamos a invertir cuando retiremos nos vaya a cobrar dinero, porque más bien lo que vaya a rentar de esa inversión seguramente se pierde en una comisión. Entonces es muy importante que tengamos este horizonte establecido, si es inferior a 1 año, si es inferior a 3 años o si es superior a 5 años. Por otro lado tenemos el tiempo también para aprender y para hacer. Hay una pregunta que me hacen mucho a través de mis redes sociales y es, Karen, ¿en qué invierto? Que yo meta la plata y en 2 meses me dé tanto y ya así. Entonces hay realmente muchas opciones en el mercado que son muy interesantes, pero hay que tomarse también el tiempo para aprender y para hacer, ¿sí? No hay mejor persona que maneje el dinero que nosotros mismos. Y es por eso que hay que tomarnos el tiempo de decir, listo, voy a invertir, no sé, en el mercado de divisas. ¿Qué es el mercado de divisas? ¿Qué tan volátil es? ¿Qué tan arriesgado es? Voy a practicar en una cuenta durante 2 o 3 meses para probar una estrategia, es decir, se requiere de tiempo, porque de lo contrario, si nos aceleramos, podemos sufrir pérdidas bien grandes. Estas son como algunas opciones de inversión sugeridas dependiendo del tiempo que tengan disponible. No simplemente para operarlo, sino para aprender a hacerlo. Entonces, 6 horas al día, si ustedes tienen disponibles 6 horas al día para sentarse, invertir y demás, está Forex, acciones, futuros, ETFs, opciones, Bitcoin, ¿sí? O bueno, criptomonedas en general. Si ustedes tienen 6 horas a la semana, es decir, por ahí 1 horita al día, ¿sí? Tenemos acciones, ETFs, opciones y Bitcoin. Y también si tenemos 6 horas al mes, es decir, si somos unas personas supremamente ocupadas y solo tenemos 6 horas al mes, están acciones, ETFs y Bitcoin o criptomonedas, ¿vale? Vemos entonces que hay ciertas opciones de inversión que por más, digamos, que tengamos el dinero, pero si no tenemos tiempo de supervisar o de hacerlas, pues es mejor que evaluemos otra opción. Hablemos del segundo punto, ¿no? El monto. Es diferente invertir $2, ¿sí? A $1.000 a $10.000. Es por eso que es muy importante saber con cuánto estamos contando monetariamente hablando y eso nos va a permitir identificar las mejores opciones de inversión. Forex, hay brokers que dicen que desde $100 se puede invertir y aunque eso en teoría es cierto, que esos $100 les vayan a aguantar los movimientos del mercado es bien difícil. Forex es conocido como el mercado de divisas, ¿sí? Es decir, es como una casa de cambio en donde aportamos virtualmente, compramos dólar comparado, no lo sé, dólar americano con dólar canadiense y nos ganamos por la diferencia. Pero $100 muchas veces puede verse afectado por cosas como, por ejemplo, la quiebra de una empresa, por ejemplo, o incluso un tuit de Donald Trump. Entonces, esto es demasiado arriesgado. Por eso $100, sí, pueden entrar al mercado con $100, pero que vayan a resistir los movimientos podría ser complicado. Es por eso que para este tipo de inversiones la recomendación es mínimo $2.000. Si por ejemplo quisiéramos invertir en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, ahorita más o menos el monto mínimo para ingresar está en $4.000, es decir, es una inversión que tendríamos que ahorrar antes para poderla materializar. Y si habláramos de criptomonedas, que como dijimos anteriormente, el Bitcoin es el más conocido de estas criptomonedas, se puede invertir desde $1.
porque ustedes pueden comprar criptomonedas que todavía no sean tan populares y esperar un tiempo a que suban. De todas maneras, estos mercados también tienen algo muy interesante que hay que ubicar y es el riesgo. Y para calificar a las personas dependiendo de qué tan amantes o adversas son al riesgo, se hace una construcción que se llama la clasificación en los perfiles de riesgo. Hay personas de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. Las de bajo riesgo, vamos a ver las características. De todas maneras, ustedes pueden hacer un test para saber qué tan amantes o adversos al riesgo son. Si son de bajo riesgo, es que buscan seguridad para su dinero y no esperan grandes fluctuaciones del capital. Si son de moderado riesgo, es que están dispuestos a perder un poco de su dinero, o sea, asumen más riesgo, pero saben que al final les va a rentar un poco más. Y finalmente, de alto riesgo son esas personas que les gusta la adrenalina y que quieren ver un crecimiento significativo de su capital a largo plazo, ¿vale? Eso es muy importante. Saben que pueden perder grandes cantidades de dinero en el corto plazo, pero que a largo plazo se van a recuperar. Y estas son algunas opciones de inversión que tienen según su perfil de riesgo, una vez como que identifiquen o se sientan cómodos con alguno. Los CDTs, sí, los bonos del tesoro, las acciones blue chip, las cuentas de ahorro. Las acciones blue chip son básicamente acciones en empresas que uno siempre ha visto como sólidas y que generalmente le van bien, ¿no? Por ejemplo, si ustedes invirtieran en IBM o en Coca-Cola, son acciones de empresas conocidas que son pues sólidas, se llaman acciones blue chip. Moderado son fondos de inversión, fiducias, fondos mutuos, es decir, y esas también tienen sus subclasificaciones, entonces a estudiar mucho sobre eso. Y finalmente las de alto riesgo, criptomonedas, forex y startups. Es decir, que un amigo dice, oiga, tengo la siguiente aplicación revolucionaria, una empresa que necesita $10,000 para empezar. Usted me da esa plata y yo en 5 años le devuelvo con intereses. Eso es de alto riesgo, no sabemos si a nuestro amigo le va a ir bien con su empresa o no. Entonces, estas son algunas opciones que ustedes pueden revisar dependiendo de su perfil de riesgo. Ahora, hay cosas que son falsas, inversiones que pueden ser ilegales y en las que podemos tener nuestro dinero. Es por eso que acá me encanta esta imagen de no lo sé, Rick, parece falso. Y cuando les ofrezcan las inversiones con las siguientes características, piensen para ustedes mismos. No lo sé, Rick, parece falso. Número 1. Les prometen rentabilidad fija con un instrumento de renta variable. ¿Esto qué quiere decir? Hay instrumentos que no podemos predecir. Por ejemplo, el mercado de divisas, las acciones, las criptomonedas. Si una persona les dice a ustedes, invierta aquí, que al siguiente mes yo le voy a devolver, no sé, el doble o el 30% en algo que no es fijo, entonces, ojo ahí, no lo sé, Rick, parece falso. Nadie puede controlar, ¿sí?, los movimientos del mercado ni predecir a cómo va a estar el dólar mañana, ¿sí? Entonces, el que les diga que lo puede predecir, no lo sé, Rick, parece falso. Si aparte les pide afiliados, es decir, venga, yo le invierto en Forex y tráigame 2 personas, no lo sé, Rick, parece falso. Forex y cualquier otro mercado son activos, mejor dicho, que se puede invertir de manera individual. Es decir, yo solita puedo sentarme en mi computador, entrar a un intermediario e invertir. No es necesario las 2 personas, así que no lo sé, Rick, parece falso. Si aparte les piden la entrega de dinero a una persona, es decir, si una persona natural dice, consigne a la cuenta de Pepito Pérez tantos millones o démela acá en efectivo que yo se la meto al sistema, no lo sé, Rick, parece falso. Y finalmente, si el río suena es porque piedras lleva. Si ustedes buscan la opción, dígame el nombre de la empresa, y ustedes la buscan y sale en Google, nueva estafa, cuidado, no caigan, colombianos estafados, pues entonces simplemente aléjense de esa inversión, porque no es que uno no entienda la maravilla de esa inversión, porque eso es lo que te van a decir, es que es un mercado demasiado visionario. No, si está catalogada como estafa, con una googleada así a simple vista, por favor alejen, corran, huyan de ahí. Finalmente, la diversificación. Ya pasamos por una acción para generar un ingreso, cómo ahorrar. Una vez que ahorramos, empezamos a invertir y ahora una vez que invertimos, ¿cómo es esto de la diversificación? Básicamente vamos a ver las nociones simples que tenemos para diversificar. ¿Para qué diversificamos? Para ampliar nuestras opciones, para disminuir nuestro riesgo y para darle solidez a nuestro portafolio. Es decir, que con una caída de algún instrumento financiero no se nos vaya a desbaratar. Vamos a tener un portafolio sólido. Hay maneras de diversificar y esto básicamente se puede resumir a no coloque todos los huevos en una sola canasta. Si ustedes pueden, por ejemplo, invertir en finca raíz, luego invertir en acciones, invertir otro monto en criptomonedas y otro monto, ¿por qué no?, a un CDT, eso es diversificar. Porque si algo le pasa a las acciones, de pronto no va a afectar la finca raíz, ¿vale? Entonces vemos que podemos ir jugando con todas nuestras opciones de inversión. Hay algo interesante y es que también podemos diversificar dentro del mismo mercado en donde estemos invirtiendo.
Por ejemplo, si invertimos en acciones, podemos diversificar la compra de acciones. Por ejemplo, con el promedio de los precios de compra. Esto lo recomiendan los expertos y es, ok, si tiene $5.000 y los va a invertir todos en una empresa, no meta los 5.000 de una, sino meta 1.000 este mes, 1.000 el siguiente mes, 1.000 el siguiente mes, 1.000 el siguiente mes, para que si algo pasa, como que sube o baja el precio, no se vaya a ver tan afectado a largo plazo, porque qué tal metan $5.000 y al siguiente mes se caigan todas las acciones. En cambio, si compraron en ese segundo mes un poco más económico, en el tercer mes si se recupera, ustedes van a obtener una rentabilidad mucho más atractiva. También, seguimos hablando de acciones, tener una cartera diversa, y esto es muy importante, es decir, tengamos acciones con las que nos sintamos a gusto, empresas con las que tengamos afinidad, ¿no? Porque si, por ejemplo, estamos invirtiendo en de pronto una empresa que está haciendo algo mal, que no tiene, no sé, una política ambiental fuerte, que contamina de pronto, entonces nos vamos a sentir cómodos con esas empresas. Invertamos en empresas que nos hagan felices y en las que creamos, ¿no? Número 3, invertir en empresas de diferentes sectores por los ciclos económicos. Es decir, si ustedes dicen voy a diversificar y voy a comprar solamente acciones de constructoras, ahí hay un problema porque solo estamos en un sector. Compremos sector de tecnología, de alimentos, constructoras y de automóviles. Entonces vamos a tener como esos ciclos económicos, ustedes saben, la economía sube y baja. De pronto si a un sector le va muy bien y a otro no, se alcanza a compensar. Y finalmente, invertir en empresas de diferentes países. Entonces, invirtamos en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Es decir, hay muchas formas de diversificar comprando acciones en diferentes países. Cosa que si algo muy malo ocurre en un país, de pronto el otro sigue estable y no le va a afectar mucho. Entonces, esa es la manera de diversificar dentro de los mismos instrumentos financieros. Hay algo muy interesante que dicen también los especialistas y es que nuestro seguro debería ser nuestra edad, es decir, tenemos que pasar todo a perfil conservador, o sea, cosas que nos renten un poquito menos pero que están casi seguras esas inversiones, y eso lo tenemos que hacer dependiendo de nuestra edad. Entonces, si yo tengo 24 años, 24% de ese portafolio debería ser de perfil conservador. Si vamos aumentando nuestra edad, como vemos, pues vamos a aumentar nuestro portafolio conservador y eso va a hacer que preservemos nuestro capital a largo plazo. Ya para ir finalizando, unas últimas recomendaciones de salud financiera. Primero, gastemos menos de lo que ganamos. Esto suena como la repetición de la repetidera, pero si gastamos menos de lo que ganamos, vamos a tener un excedente que nos va a permitir como cumplir todo este paso a paso, ¿no? Ahorrar, invertir y diversificar. Diferir toda una cuota, siempre si tienen tarjeta de crédito y lo utilizan seguido, a una cuota, porque una cuota no genera intereses. Evitar los gastos compulsivos, ahorita les voy a mostrar una herramienta que se llama Kakebo para que le tomen pantallazo para evitar gastos compulsivos. Crear un fondo de emergencias y Dios, ahorita esto sí que es necesario, vemos la situación como está, empecemos a proyectar esta situación a largo plazo y creemos un fondo de emergencias para cualquier otra eventualidad. Hay que tener disciplina de ahorro con el reto de las 52 semanas, muy importante, el que vimos. ¿Con cuánto contamos este mes y cómo lo vamos a distribuir? Ahí podemos aplicar las 6 cuentas de T. Harv Eker, es decir, reúnan todo su dinero, empiecen a dividirlo y empiecen a aplicar esa división. Un diagnóstico sincero de ingresos y gastos, es decir, hagan una lista de cuánto ingresan por diferentes actividades y de cuánto salen. Y ahí van a tener como el balance de realmente cuánto les está quedando al final. Esta es la herramienta que les digo del Kakebo, por favor tómenle pantallazo ahora, y es para saber si ahorran o se lo pueden gastar y para evitar gastos compulsivos. Entonces ténganlo en su celular, cuando vayan de pronto a comprar algo y no estén seguros si es necesario o no, hagan esta serie de preguntas que al final los van a llevar a si definitivamente esa compra vale la pena o si se puede ahorrar ese dinero. Entonces, la fuerza de la ejecución, muy importante. Vamos todos a ejecutar con esta estrategia, con este paso a paso. Es muy importante que cada uno tome conciencia de en qué momento del cumplimiento de sus metas financieras está y empiece a estudiar de manera autodidacta sobre eso para finalmente poder avanzar hacia el cumplimiento de sus metas. Para finalizar esta historia que me encanta, ustedes pueden ver en pantalla, hay unos paneles solares y uno diría, ok, es el elemento perfecto, no contamina, ya, no hay nada más que hacerle. Los paneles solares hay que dejarlos así. En Estados Unidos, un niño de 13 años que se llama Aidan Dwyer dijo, ¿qué pasaría si yo tomo los pedacitos de los paneles solares y los empiezo a montar como las hojas de los árboles? Porque él observó los árboles y dijo,
Bueno, los árboles también de alguna manera aprovechan la energía del sol, entonces ¿qué pasaría si cojo los pedacitos de los paneles solares y los ubico como si fueran hojas de árbol? Y este niño que ustedes ven en pantalla, Aiden Dyer en Estados Unidos, se dio cuenta que optimizaba la absorción de la energía solar en un 60%. Simplemente tomando un invento que ya estaba hecho y cambiándole la disposición hasta formar lo que vemos en pantalla, que es un árbol con hojas de panel solar. Entonces, dos cosas. Primero, el niño ya tiene la vida resuelta. Y lo segundo es que no tuvo que ir a la mejor universidad del mundo, no tuvo que tener una maestría ni pues hacer no sé, la implementación más compleja del mundo. Simplemente hizo algo que se llaman ejercicios de observación. Y esa es la invitación a que hagamos ejercicios de observación que nos permitan mejorar el manejo de nuestras finanzas, que nos permitan también generar, no sé, nuevas oportunidades de negocio, implementar mejoras en nuestra empresa o en el emprendimiento en el que estemos. Así que la invitación, hagamos ejercicios de observación. Nadie puede obligarlos, así que cada uno tiene que tomar las riendas de su futuro financiero. Y finalmente me queda decirles que, como decía Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, así que tomen ese sueño, apasionense por él, empiecen a generar hábitos que fortalezcan el cumplimiento de sus metas a través de ese sueño y sobre todo hagan del dinero su aliado. Nada más me queda por decirles que por favor se suscriban al canal, suscríbanse también a Valorízate, entonces lo encuentran así, Valorízate Magazine, en todas las redes sociales como @valorízate.tv y pues allí a través de estas plataformas y de estas pantallas tienen una amiga, Karen Suárez, Karen con M, me pueden seguir así en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que ustedes quieran, ahí me encuentran. Así que ha sido un gusto estar aquí en la 10ª versión de la Tecnoferia de Ciencia del Caribe. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en redes sociales. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.